Bendiciones, buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Espero que se encuentren bien en la presencia del Dios Todopoderoso. Hoy declaramos la presencia del Espíritu Santo, que sea el que nos hable, nos revele, nos enseñe, nos consuele, nos dirija en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy queremos hacer un resumen de lo que es las características de Amalek, que ya de alguna manera vimos, pero bueno, vamos a hacer un resumen. Fíjate bien, Amalek ataca sin provocación. Atacó al pueblo de Israel en Refidim sin que el pueblo de Israel hiciera alguna provocación. Entonces, aquí vemos que va a ser un espíritu que no tiene temor de Dios. Aquí es importante porque el pueblo de Israel, el Señor lo llevaba rumbo a la tierra prometida. Obviamente que los llevó por el camino largo, no por el camino corto. Y en este camino largo, ¿verdad? En esa dirección de la tierra prometida iban a hacer obviamente una parada. Bueno, hubo varias paradas, varios campamentos. El primero fue pero aquí iban a dirigirse a Sinaí. Entonces le sale Amalek al encuentro y ataca al pueblo escogido de Dios, a Israel, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad? Que sin temor de Dios. Aquí una de las características de Amalek es que impide salir del desierto. Todo esto lo podemos ver en Éxodo 17, del 8 al 16, ¿sí? Cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel va en dirección a la tierra prometida es porque va a tener un cambio de vida, va a tener una nueva vida. Entonces, en ese sentido, Amalek se opone a un cambio de vida, a una nueva vida. Y si hablamos nosotros como creyentes, es una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el enemigo, Amalek, se va a oponer a que nosotros tengamos una nueva vida, un cambio de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que es un espíritu de crueldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a atacar sin importar la condición. En este caso, el pueblo de Israel salía de una condición de esclavitud, de una condición de cautiverio, salía del mundo, por decirlo, porque Egipto, ¿verdad?, representa el mundo. Salía, ¿verdad?, de los azotes, del rechazo, de todo eso. Entonces, es un espíritu de crueldad porque no le importó la condición en la cual estaba Israel, el pueblo de Israel. No le importó si venían cansados, trabajados, etcétera, más su condición interna, ¿sí? Entonces no le importó. Entonces vemos que es un espíritu de crueldad que ataca sin importar la condición de la persona, ¿no? Entonces, nosotros vemos, eso lo podemos ver en igual primer libro de Samuel 30 del 11 al 15, ¿sí? Es un espíritu de abandono, allí en primer libro de Samuel 30 del 11 al 15. Entonces, ahí nosotros creemos que todo este ámbito espiritual que operó en el antiguo pacto está operando también en la iglesia. Porque cuántos, pues inclusive creyentes, no abandonan a sus padres, no abandonan a sus abuelos, ¿verdad?, en casas de asilo, pero es decir, van y los dejan y no los vuelven a visitar. Entonces, este es un espíritu de Amalek operando, es un espíritu de abandono. O si la persona está enferma, o si la persona ya no le sirve, o si, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, si ya la mujer engordó o ya él engordó, ya empiezan a poner sus miradas en otro lugar, ¿verdad?, en otra persona, ¿verdad?, y bien abandonan. Entonces, todo esto es un espíritu de Amalek, de abandono. No importa cuál sea la condición de la persona, abandona, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Cuando nosotros vemos primer libro de Samuel 30 del 1 al 6, vemos que es un espíritu de cautiverio, ¿sí?, que lleva cautiva a las personas o bien al pueblo, ¿sí?
Es un espíritu que produce terrorismo y siniestros, ya que cuando llevaron cautivas aquí a estas mujeres en Ciclac, ¿verdad? De Ciclac, encendieron fuego. Entonces es un espíritu de terrorismo, ¿sí? Es un espíritu que mata, porque, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, que le apareció en Refidim. Refidim es como pasamanos, como un lugar, como una cama que es para descanso, ¿verdad? Pero también es esparcir. Entonces lo que ahí quería este espíritu, ¿verdad? Es esparcir realmente al pueblo de Israel, ¿verdad? Y que con esto impedir, confundirlos y con esto impedir que salieran del desierto. Pero pues gloria al Señor porque quien los iba guiando y quien los iba dirigiendo pues era el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, pero vemos que es un espíritu que no tiene temor de Dios, es un espíritu que es enemigo de Dios y por supuesto que enemigo de Israel, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces, en este sentido es un espíritu que mata. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en el antiguo pacto, ¿verdad? El Señor los llevaba, saliendo de Egipto, los llevaba rumbo a la tierra prometida, ¿verdad? Y nosotros vamos obviamente a la tierra prometida celestial, pero si alguien es atacado por este espíritu y no se percata, lo va a matar en el sentido de que le va a robar la vida eterna, ¿sí? Lo va a apartar, lo va a esparcir, lo va a dispersar, ¿sí? Entonces lo puede apartar realmente del camino y con esto puedes perder la vida eterna, ¿sí? Entonces, mete en cautividad, pues la cautividad puede ser de varias maneras, ¿verdad? Impedir que salgas del desierto. Cuando una persona está, por ejemplo, en Egipto, que representa el mundo, ¿verdad? Estás cansado, trabajado. ¿Por qué? Porque este mundo te ofrece, te invita, te propone, ¿verdad? Pero todo lo que te invita, te ofrece y te propone es algo que agota, es algo que cansa, porque la gente está viviendo en la carne, no tiene una vida en el espíritu. Entonces la persona está cansada, ¿verdad? Y entonces cuando la persona decide realmente dejar ese mundo, esa cautividad, ¿verdad? Decide dejar Egipto, el enemigo le va a aparecer. ¿Por qué? Porque en realidad no quiere que tengas un cambio de vida, no quiere que tengas un cambio de vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿verdad? Ahora, también mata, roba coronas de los reyes, roba corona de los ungidos, roba corona, obviamente a nivel de autoridad, ministros, líderes que tengan unción, va a robar coronas, ¿sí? Entonces, si alguien te ha dicho, ¿verdad?, que te va a robar corona, cuidado, porque es Amalek hablando, ¿sí? Entonces podemos ver ahí segundo libro de Samuel 1, del 8 al 10. Y por supuesto que va a pedir recompensa, ¿verdad?, por las coronas, ¿sí?, de los ungidos de Dios, que es el caso, ¿verdad?, te vas a dar ahí cuenta si lees todo el capítulo segundo libro de Samuel 1, ¿verdad?, que como Amalecita, ¿verdad?, toma la corona de Saúl, que muere, ¿verdad?, y va con David y le pide, pues va a congraciarse, ¿verdad?, porque sabía que Saúl todo el tiempo, ¿verdad?, había perseguido a David. Entonces se quiso congraciar y quería una posición, un reconocimiento, quería recompensa. Entonces nosotros tenemos que tener ahí cuidado, ¿sí? Se viene a colocar, ¿verdad?, se mueve a nivel de autoridades de gobierno. Va a destruir el fruto, va a destruir el alimento, ¿sí? Y se va a colocar como consejero del rey, como consejero de la autoridad. Pero aquí es importante, ¿verdad? Porque, ¿de dónde viene Amalek? Bueno, Amalek viene, ¿verdad? Vemos que Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Isaac con Rebeca tiene a Jacob,
que realmente da origen a las 12 tribus, pero también tiene a Esaú, que realmente viene a ser el primogénito, ¿sí? Y Esaú, ¿verdad? Se casa, tiene varias mujeres, Ada, Basemat, Aholibama, ¿verdad? Basemat, por ejemplo, es hija de Ismael, porque Abraham con Agar tuvo a Ismael, y Abraham con Cetura, después de que muere Sara, tiene a Madián, que finalmente todos vienen a ser enemigos de Jacob, de Israel. Entonces Esaú con Ada engendran o tienen engendran, conciben, ¿verdad? A Elifaz, que Elifaz también va a tener varias esposas, pero con la concubina Timna, ¿verdad? Va a tener a Amalek. Entonces vemos, ¿verdad?, que Esaú es el que da origen a Edom, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde sale, de dónde viene aquí, ¿verdad?, todo este aborrecimiento? Pues mira, todo este aborrecimiento realmente viene porque Jacob, o más bien Esaú, vendió por un plato de lentejas su primogenitora. Y entonces Esaú tomó esa primogenitura, ¿verdad? Se la arrebató porque él sí quería estar dentro de lo que es el linaje, ¿verdad?, del Señor. Y entonces este es el origen del aborrecimiento. El origen del aborrecimiento, ¿verdad?, para lo que es Israel, para lo que es todo el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Entonces vemos que esto viene desde que nacieron Esaú y Jacob, ¿sí? En el sentido porque vemos, ¿verdad?, que Dios les dice que dos naciones peleaban en el vientre, ¿verdad? Y entonces a Esaú no le interesaba realmente la primogenitura. Entonces nosotros vemos que ese es realmente el aborrecimiento, ¿sí? Y nosotros vemos que entonces cuando se lee ahí capítulo 17, del 8 al 16, vemos que Amalek le sale el encuentro a Israel, pero vemos que Dios les da la victoria. Dios es el que pelea por ellos y les da la victoria. Hay intercesión, hay estrategia de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces como Amalek se está oponiendo a Israel, que Dios le dice que es su trono, dice, por cuanto se levantó contra lo que es el trono de Dios, Dios tendrá guerra de generación en generación en contra de Amalek, ¿sí? Entonces, esta es la razón, ¿verdad?, por la que hay un pleito tremendo. Ahora, aquí es importante nosotros considerar que todo este ámbito espiritual que operó en contra del pueblo de Israel, ¿verdad?, es un ámbito espiritual que este aborrecimiento es producto de un ámbito espiritual, ¿verdad? Pues es algo que está latente y es algo que está operando también en el pueblo de Dios. Y lo que obviamente todo este ámbito espiritual quiere, ¿verdad?, es que el creyente no tenga unción, y si la tiene, y si tiene corona, ¿verdad?, pues obviamente va a robar corona y va a pedir recompensa por corona, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces nosotros vemos que por ejemplo, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, Dios le dice a Saúl que tiene que destruir, ¿verdad?, a los amalecitas, no dejar absolutamente nada, mujeres, niños, jóvenes, vacas, todo, animales, todo. Pero aquí la cuestión es de que Saúl le perdonó la vida, dice él, junto con el pueblo, ¿verdad?, al rey Agag, que es el rey de los amalecitas. Y entonces vemos, ¿verdad?, que David sí mantuvo una lucha constante en contra de los amalecitas, ¿sí? Y nosotros vemos entonces que aquí aparece, ¿verdad?, ya cuando vemos el libro de Esther, aparece Amán. Amán, cuya ascendencia, ¿verdad?, viene a ser es descendiente de como Saúl no mató a Agag, rey de los amalecitas, esta función o este mandato lo culminó
el profeta Samuel. Pero Amán viene a ser descendiente de ese rey, ¿sí? Y aparece en el tiempo de Esther, ¿sí? Entonces, Amán es un consejero y pide ser reverenciado en su posición y siempre va a estar a la derecha del rey, ¿sí? Es un conspirador, ¿sí? Y como acusador de los judíos pretende influir sobre el rey para matarlos. Estamos hablando como nación, estamos hablando como pueblo, no un judío, no dos judíos, no, como pueblo, como nación, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, Amán viene a ser un agageo, ¿verdad? Es decir, una malecita descendiente, por supuesto, de Amalek, que odia al pueblo judío. Pero entonces ya vimos de dónde viene, ¿verdad? Ese aborrecimiento, ese odio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su ascendencia, ¿verdad? Ya vimos que todo esto surge, ¿verdad? Cuando Esaú con Ada tienen Elifaz y Elifaz con su concubina Timna tienen a Amalek. Entonces esa es la línea por la cual, ¿verdad? Hay ese aborrecimiento por cuanto vendió Esaú su primogenitura por un plato de lentejas. Ese es el origen del aborrecimiento, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad? Que entonces es un amalecita, ¿sí? Y entonces, obviamente que ya en el tiempo de Esther, ¿verdad? Pues va a mantener un odio en contra de los judíos y en contra, ¿verdad?, de Mardoqueo, ¿sí? Entonces, pero sí hay una raíz. Y vamos a leer aquí Esther 3 del 1 al 7, cómo Amán prepara la destrucción de los judíos. Nos dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amenadata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandato del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Entonces vemos aquí que a Amán le gusta que le reverencien. A Amán le gusta, ¿verdad?, que se humillen ante él, ¿sí? Dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, que es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Esther 3 del 8 al 15. Y dijo Amán, aquí vamos a ver cómo va a haber, está la influencia, ¿verdad?, de Amán, que es a nivel, pues, de reino, a nivel de rey, ¿sí? Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré
10,000 talentos de la plata y yo pasaré 10,000 talentos de la plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedadata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Fíjate bien la influencia, cómo el estar, en este caso, ¿verdad? Como un consejero, porque eso es, un consejero, la influencia que puede tener sobre una autoridad. Que aquí el pueblo judío lo puso en mal, ¿sí? Al grado, ¿verdad?, de decir, pues sí, haz con él lo que quieras, quédate con él, si quieres matarlos, mátalos, ¿sí? Qué tremendo, qué tremendo. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo de rey. Y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos. Haz de cuenta, cuando Dios le da la orden en el primer libro de Samuel 15 a Saúl de que tiene que matar jóvenes, niños, borregos, animales, hombres, mujeres, haz de cuenta que esto es lo que ahora está decretando, ¿verdad?, Amán, por el odio que tiene por el pueblo judío, ¿sí? Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Fíjate qué impacto. Aquí dice, y el rey y Amán, su consejero, la influencia, ¿verdad?, que tiene Amán sobre el rey, cómo, sin darse cuenta, muchas veces la autoridad puede estar comiendo, ¿verdad?, y bebiendo y recibir consejo, ¿verdad?, de un descendiente de Amalek. Qué tremendo, ¿sí? Que por supuesto es enemigo de Dios y enemigo, ¿verdad?, del pueblo escogido por Dios, y por lo tanto ahora nosotros somos pueblo de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, cuidado. Bueno, después vemos el capítulo 4 que no vamos a leer, ¿verdad?, cómo Esther intercede, ¿verdad?, por su pueblo. El capítulo 5, cómo Esther invita al rey y Amán a un banquete. El capítulo 6, aquí vemos que Amán es obligado a honrar a Mardoqueo. En el 7 vemos cómo Amán es ahorcado, ¿verdad? Y en el 8, ¿verdad?, vemos cómo el decreto de Asuero va a ser a favor de los judíos. O sea, ya aquí no se va a cancelar ese decreto, pero va a estar él diciendo que pueden defenderse, ¿sí? Va a salir orden al respecto. Entonces nos dice el 8 del 1, ¿verdad? Dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. El 3.
Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces, vemos que aquí es muy tremendo esto, eso de inculcar el odio hacia una persona es tremendo. El aborrecimiento hacia una persona es tremendo, ¿sí? Aquí esto vemos que surgió precisamente porque vendió su primogenitura a Esaú y Jacob aprovechó, ¿verdad? Y de ahí le vino. ¿Por qué? Porque cuando él ya quiso la bendición, ¿verdad?, de primogénito, ya no la tuvo, porque entonces la tuvo Jacob, ¿sí? Entonces, de ahí nace el aborrecimiento y vemos cómo ha sido tan dominante, de cómo el pueblo de Israel ha sido rechazado, aborrecido, ¿verdad?, por pueblos y naciones. Pero una cosa es de que Dios está cuidado de él, ¿sí? Porque es su pueblo escogido, es su pueblo bendito, y por eso nosotros lo tenemos que bendecir. Entonces, y cuidado con la nación que quiera levantarse en contra de él, porque ya perdió, porque está peleando contra Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y lo que tenemos que hacer es bendecir al pueblo de Israel, el pueblo bendito del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Y es el pueblo de donde viene y sale, ¿verdad? Dios establece el linaje de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, pues no es poca cosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a leer aquí Esther, vamos a leer del 20 en adelante, creo. Vemos que aquí, bueno, ya el pueblo de Israel se va, los judíos van a empezar a defenderse, a destruir a sus enemigos, ¿verdad? Dice, y esto fue gracias a la intercesión, al clamor, ¿verdad?, ante la súplica de la reina Esther, ante su rey. Ella fue una intercesora del reino y gobierno, porque intercedió y clamó por su nación, ¿sí? Y nosotros así tenemos que clamar, interceder por nuestra nación, por nuestro México bendito. Dice el 20, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió a alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazo contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que lo colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Entonces,
vemos que aquí es muy importante la intercesión, ¿sí? Y fíjate bien lo que quiere decir. Bueno, aquí vemos que Amán se va a caracterizar por un odio, ¿verdad? Por un aborrecimiento hacia los judíos y por esa influencia sobre el rey, ¿verdad? Logra que el rey firme el decreto de exterminio del pueblo judío, ¿sí? Él estaba muy seguro, pero no sabía que Dios es el que obra y que sabe y conoce todas las cosas. Fíjate bien lo que significa Amán. Es del hebreo 539, que es Amán, raíz primaria, que es propiamente levantar o mantener, criar como padre o enfermero, rendirse, firme, fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, moralmente ser genuino o certero. Bueno, quiere decir que una persona que es un consejero es una persona genuina, es una persona fiel, ¿sí? Lealtad, dice creer, nodriza, nos manda a 541 del hebreo, Amán, que es tomar el camino a la mano derecha, ir a la derecha. Entonces, aquí, pues, él estaba realmente en esa posición, a la derecha, como consejero. Ahora, tomar el camino a la mano derecha es una posición de gobierno, ¿sí? De reino y de gobierno. Pero ir o estar a la derecha también está implicando asistir, ayudar, para lo cual se requiere fidelidad, se requiere ser firme, se requiere ser certero, genuino, se requiere lealtad, ¿sí? Y entonces dice, es como un ayo o un aya que viene a ser esa persona, ¿verdad?, que está encargada de custodiar niños jóvenes o encargada de realmente de esa educación, de esa crianza, ¿verdad? De impartir principios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que crezcan sanos, ¿sí? Entonces aquí en lo espiritual se refiere a la lealtad, que es crecer en fidelidad, en honestidad, en rectitud, en principios divinos, ¿verdad? Ya que solamente en esta condición de vivir estos principios divinos puedes permanecer al lado de derecha, a la derecha, en una posición de gobierno, ¿verdad? Y entonces puedes estar asistiendo en ese sentido a la autoridad, ¿sí? Ok. Y esa es la posición que nosotros tenemos, ¿verdad? Por Jesucristo. Esa es la posición que nosotros tenemos por Jesucristo. Permíteme, voy a conectar, porque si no se va a apagar. Y entonces, pues, esto es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos que el enemigo siempre va a estar ahí atento, ¿verdad? Para que no alcancemos, para que nos apartemos del camino, ¿verdad? Y no anhelemos realmente, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo Jesús.